Buenas tardes, nosotros vamos a presentar la tabla periódica. Mi nombre es Gabriela Barrios. Bueno, como sabemos, la ley de la periodicidad nos indica que los elementos pertenecen a un mismo grupo familia ya que tienen propiedades o características semejantes. Nuestra tabla consta de 7 filas horizontales, que son los periodos, y 18 columnas verticales, que son los grupos o familias. Los elementos que pertenecen a un mismo grupo familiar tienen propiedades y características semejantes por su configuración electrónica y el número de electrón en su más alto nivel. Por ejemplo, aquí podemos observar que en el grupo 1 todos los elementos tienen en su último nivel un electrón. En cambio, los elementos del grupo 2 tienen 2 electrones en su último nivel. En los periodos, los elementos que pertenecen al mismo periodo tienen el mismo nivel de energía, es decir, todos horizontales. El grupo 1 se llama metales alcalinos, el grupo 2 metales alcalino-térreos. La parte naranja se llama, son elementos de transición o metales pesados, y aquí en la escalerita podemos observar los que se diferencian de los que son no metales. Y en la última columna sería el grupo 0 o de gases inertes. Mi nombre es Carmen Aguilar Hualcaba y yo les voy a hablar sobre la influencia que tiene la configuración electrónica con el orden de la tabla periódica. Y bueno, primero que nada debemos de saber que existen 4 orbitales, que es el orbital S, el orbital P, el orbital T y el orbital F. Cada orbital tiene un número máximo de electrones que puede compartir. En el caso del orbital S puede compartir un máximo de electrones de 2, en el P un máximo de electrones de 6, en el D de 10 y en el F de 14. Y bueno, así a primera vista podemos ver que la tabla periódica está dividida en 4 partes. La primera parte es del grupo 1A al 2A, la segunda del 3A a gases inertes, la tercera todas las familias del B y la cuarta los lactanos actíneos. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver que tiene un orden. En el caso del grupo 1A y 2A, su orbital es S. En el caso del grupo 3A a gases inertes, su orbital es P. En el caso de todas las familias B, su orbital es el D, y los lactanos actíneos, su orbital es F. ¿Cómo se acomodan? En la familia 1A, todos sus elementos, al terminar su configuración electrónica, se puede observar que terminan en S1. Es por eso que se denomina S1. El 1 se relaciona directamente con el número de valencia, que va de más 1 a menos 1. En la familia 2A se repite lo mismo. Terminan en su configuración electrónica termina en S2 y igual se relaciona directamente con su número de valencia, que va de 2 a menos 2. En el caso del grupo 3A a gases inertes es el mismo orden, de derecha a izquierda es P1, P2, P3, P4, P5, P6. Los gases inertes son P6 porque no tienen ningún electrón que se aparee. Es por eso que no pueden compartir electrones, tienen todos sus orbitales llenos.
Mi nombre es Ariadna Berenice Rosales Hernández y yo les voy a hablar sobre las generalidades de los elementos de la tabla periódica. El grupo 1A es el que se encuentra más hacia la izquierda de la tabla periódica y está formado por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos elementos son metales alcalinos. El hidrógeno no es un metal alcalino, sin embargo, en sus reacciones forma un ion positivo y por eso se le clasifica en este grupo. Todos estos elementos son reactivos, es decir, reaccionan con agua para formar soluciones alcalinas e hidrógeno. El grupo 2A está formado por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos elementos, a excepción del berilio, también reaccionan con agua para formar soluciones alcalinas y la mayoría de sus óxidos. En el grupo 3A se encuentra el boro, aluminio, galio, indio y talio. El boro es un elemento metaloide, mientras que el aluminio, galio, indio y talio son metales. El elemento más importante de este grupo es el aluminio, ya que es el elemento más abundante de la corteza terrestre. En el grupo 4A se encuentra el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. El carbono es un elemento no metal, el silicio y el germanio son elementos metaloides y el estaño y plomo son elementos metales. El carbono es importante ya que es la base de los constituyentes esenciales para la vida y se le puede encontrar en la corteza, en la atmósfera terrestre en forma de dióxido de carbono y en los combustibles fósiles. En la química de los no metales, un elemento puede existir de diferentes formas llamadas alótropos. Por ejemplo, el carbono tiene varios alótropos. En el grupo 5A se encuentra el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. El nitrógeno es 3/4 partes de la atmósfera terrestre y el fósforo es un elemento constituyente de los huesos y dientes. El fósforo tiene varios alótropos, de los cuales los más importantes son el fósforo blanco y el fósforo rojo. En el grupo 6A se encuentra el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. El oxígeno es casi el 20% de la atmósfera terrestre. A los elementos azufre, selenio y telurio se les denomina colágenos, ya que forman parte de los minerales del cobre. En el grupo 7A está el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos elementos son no metales y se les denomina halógenos. Se pueden combinar con los elementos metales alcalinos para formar sales como el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y también se pueden combinar con la mayoría de los elementos metales. En el grupo 8A se encuentran helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos elementos son los menos reactivos de toda la tabla periódica. Todos son gases y ninguno es abundante en la Tierra. También se les conoce como gases nobles, inertes o raros debido a su abundancia. Entre el grupo 2A y 3A se encuentran una serie de elementos llamados elementos de transición o metales pesados. Estos llenan el grupo B de los periodos cuarto al séptimo. Estos elementos se encuentran de forma combinada, pero algunos como la plata, el oro y el platino son menos reactivos que el resto y por eso se les puede encontrar de forma pura. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Briones Aguilar y yo voy a hablar de las propiedades de la tabla periódica, que son electronegatividad, energía de ionización, radio atómico y afinidad electrónica. El radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes. Por medio de esta es más fácil determinar el tamaño de un átomo, y esto aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para eliminar el electrón más débilmente ligado, formando así un catión, que es una partícula positiva, y aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La afinidad electrónica es la cantidad de energía necesaria para añadir un electrón al orbital con menos energía, formando así un anión, que es una partícula negativa. Y este aumenta al igual de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La electronegatividad es la tendencia relativa para atraer los electrones hacia sí de un átomo libre cuando se combina con otro átomo, y este aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.
que es valencia y número de oxidación. La valencia y número de oxidación son representados por un número que en ocasiones es el mismo, pero no quiere decir que signifique lo mismo. La valencia es la capacidad de combinación que tiene un átomo de cada elemento de acuerdo a sus electrones que puede ganar o perder para realizar este compuesto. Cada grupo tiene su número de valencia. En el grupo 1 es 1, en el 2 es 2, en el 3 es 3, en el 4 puede ser 4 o menos 4, en el 5 es menos 3, en el 6 menos 2, en el 7 menos 1 y en gases inertes es 0 porque su nivel está completo. Tiene números positivos y negativos de acuerdo a su capacidad de ganar o perder electrones. El número de oxidación se define como la carga eléctrica de estos átomos, que puede ser positiva o negativa. En ocasiones la valencia y el número de oxidación coinciden, pero la diferencia radica en que la valencia indica el número de electrones que puede ganar o perder este átomo y el número de oxidación indica la carga eléctrica o positiva de este mismo átomo.